Eres agua en el desierto, eres guía al caminar. Un saludo muy afectuoso, amigos y amigas de Radio Columbia, de Radio Fides, de la página liturgo.org y de la página de YouTube que se llama Liturgo, en la cual espero usted se suscriba pronto. Un saludo afectuoso, mi querido diácono Mauricio Fernández Rojas. Saludos en Jesucristo, amigo y Señor nuestra. Dele like, y diga que dé like, ¿sabes? Es que me suena como tan like. Es que es la forma en que hay que decirlo. Sí, Tú tienes que decir, pon así, dele like. Sí, pero también hay que suscribirse. En el canal de YouTube tiene el problema ese de que no tiene campañas de publicidad, entonces uno tiene que trastear las suscripciones en el... Pero creo que el boca a boca puede ir ayudando a que se haga difusión de la palabra. El otro día me comentaba una señora, ¿de dónde saca usted tiempo para revisar cuántos verbos hay o cuántas cosas? Es que eso es parte de acercarnos a la palabra, y creo que metido en mi diaconía, ¿verdad? En mi servicio, con mucho gusto lo hago. Yo creo que es que cuando uno trabaja en una cosa en la que no le gusta, pues es posible que haga lo mínimo posible para que le paguen el salario. Cuando uno trabaja en una cosa que le gusta, ya no importa si le pagan salario o no. No, y es lo que vamos a tener el día de hoy, porque introducimos el Padre Nuestro. Claro, porque estamos hoy en el capítulo 11 de San Lucas. Y dice así la lectura. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Y les dijo Jesús: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro aquel le responde: no me molestes, la puerta ya está cerrada. Mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Les digo que si no se levanta y se los da por ser su amigo, al menos por su importunidad se levantará y les dará cuanto necesite. Pues yo les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar de un pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? Oye, pero por favor, que el Padre sea Abba, que el Padre sea Abba. Casi es que suene como mi querido Monseñor Vitorino. Que no sea el Pater, porque creo que todavía seguimos un poco con la figura del Pater. De las cosas que más le cuesta, en todo caso, de cualquier manera, de las cosas que más le cuesta a los catequistas de segundo nivel es convencer o intentar convencer a los niños que Dios es nuestro papá. Porque automáticamente los niños se van a la situación que tienen en su casa. Y si son hijos de un pater, ¿verdad? De uno de esos personajes particulares que produce la cultura machista y la cultura moderna y la cultura de la droga y la cultura del alcohol y la cultura de la violencia doméstica y la cultura de todo eso, si el padre resulta un señor de esos que responde a golpes y a gritos, pues tenemos el problema entonces de cómo convencer a un niño de que Dios es nuestro Padre, pero que no se parece a papá. Que no es Abba, como nos lo presenta Jesús. La gran discusión que teníamos: Jesús nos habla de Abba, o nosotros podemos llamar Abba. Yo no estoy seguro. Pablo lo dice. Pablo dice que nosotros podemos llamar a Dios Abba, pero Jesús, por lo menos en la versión griega del Padre Nuestro, viene Pater. Pater, porque bueno,
Jesús es el Hijo único de Dios y nosotros somos hijos de Dios en Cristo. Entonces, yo ahí creo que se establece una especie como de, no sé cómo llamarlo, no lo puedo llamar distanciamiento porque no es, pero sí proporcionalidad, eso sí se me ocurre que puede ser. Una gradualidad. Una gradualidad, porque el gran problema mío, nosotros tenemos este problema. Los hijos, muchas veces pretendemos que los hijos sean amigos de los papás. Y No, y eso no. usted es papá, Eso no. ¿verdad que no se puede? No se puede. No se puede. Y eso no lo podemos olvidar. El hijo no es amigo de su papá, ni el papá amigo de su hijo, a menos que el hijo tenga 35 años y ya hayan abandonado, más o menos, las zonas de la... las Oye, zonas pero de ¿cuándo realmente abandonas vos a tu No, casa? yo creo que nunca. Yo creo que nunca. Nunca. Y es que esto es lo simpático que a mí me encanta de este Padre Nuestro. De hecho, tenemos dos. Siempre digo, ¿cuántos Padres Nuestros hay, verdad? Y la gente solo se queda con el que usamos en la liturgia, que es el de Mateo, que es más solemne. El de Lucas es más cercano. Tiene que ser más cercano. El de Lucas, bueno, es que yo creo que Lucas no tiene la intención de Mateo. Mateo nos da el Padre Nuestro dentro del Sermón de la Montaña. Y En lo alto. Claro, eso es el Padre Nuestro formal. Además, es una oración tan eficaz y tan eficiente y tan global, digamos, en un lenguaje moderno. Cubre todos los campos, Padre, y le agrega el nuestro, lo cual ya nos involucra en un colectivo. Lucas no, Lucas dice Padre. Oye, hay algo maravilloso que el cardenal Martini en uno de sus libros sobre el Padre Nuestro siempre me encanta releer. El pan nuestro, que es Jesús, siempre está en el centro, en cualquiera de las dos versiones, tanto en Lucas como en Mateo. Y el pan nuestro sigue siendo Jesús. Sigue y tiene que ser Jesús. Eso me parece muy bonito, sobre todo porque para nosotros católicos, pues la Eucaristía es centro. Y escuché al Papa León, más bien, tengo que decir que bajé la cabeza y dije, mea culpa, porque yo retiré a los niños pequeñitos del servicio del altar. Rigorista, liturgista, que es lo Dios mismo. mío, ¿qué te ha pasado? Los chiquititos, los que no han hecho la primera comunión. ¿Por qué? Porque yo tenía la impresión de que habían sido instruidos, nosotros habíamos sido instruidos en la idea de que un niño pequeñito no podía ser monaguillo. Oye, pero puede ser conocer a Abba desde ahí. Eso dijo el Papa. Uy, Dios y me mío. dejó Y eso que no lo oí. avergonzado. Me dejó avergonzado. Él dice que chiquitito, a los 6 años, la mamá lo levantaba y le decía, vamos a misa. En Estados Unidos, una señora, bueno, es que es una señora latina, ¿verdad? Una señora latina con una fe profunda. Y entonces el Papa decía en ese diálogo con los monaguillos de Roma, de su diócesis, les decía que él allí, en misa de 6 de la mañana, vestidito de una sotanita roja seguro, aprendió que Cristo estaba siempre con él y que Cristo estaría siempre con él. Y yo dije, Así que, estoy haciendo ¿qué yo? estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Oye, le diste la piedra a los pobres que estaban pidiendo pan. Le di la serpiente. La serpiente. Que eso es el riesgo que tenemos los curas. Los curas, ¿con cuánta frecuencia le damos una serpiente a una persona que nos pide un pescado? Ve qué tan Un actual huevo. sigue siendo Jesucristo en esta parte. Sí, y creo que ese día me reconcilié con León porque había estado un poco así como sin entenderlo. Creo que León tiene otro estilo muy distinto a Francisco y que León corre riesgos que Francisco no podía correr por su estructura mental. León no tiene la estructura mental de Francisco, entonces va a su ritmo y a su tono y sigue sin enemigos. O conoce claros. mejor la casa porque tanto tiempo estando en No Roma. no son tantos años, son solo dos o tres. Así, pero para una persona como Inteligente, sí. Para un cerebro práctico norteamericano, sí creo que eso fue suficiente. Y lo conoció al punto de que ya ha ido haciendo algunos cambiecitos que, bueno, los veremos. Oye, pero Entonces, me encanta lo que dice Jesús. Nosotros somos malos. Lo dice con una certeza tan profunda. Y eso contradice lo que muchas veces decimos, que el ser humano es bueno por naturaleza, aunque se haya dañado por el pecado. No. En Lucas, nosotros somos de una malos. vez. Criaturas limitadas.
Ay, pero tan amadas, tan amadas. Es que Sí. cuanto pidan, cuanto hagan, cuando busquen, Dios lo va a dar. Si va en voluntad del amor. Sí. Ahora, este texto siempre me pone contra la gente que reza mucho, ¿verdad? A ver, es que yo critico mucho, lo digo mucho en misa, que hay gente que va a la iglesia a pedirle a Dios que es urgente, ¿verdad? Que sea azul y de 4 puertas. Como si Dios tuviera agencia de No era carros, un dealer. claro. O pide una casa que tenga jardín adelante y atrás y 2 pisos, ¿verdad? Porque sea una casa de categoría. Es que Dios no está para eso. Y creo que ahí, mientras usted proclamaba esa parte del Evangelio, yo decía, claro, esto es. Y sigue aquí muy presente, ¿verdad? Dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo les dará lo que ustedes pidan? No, no es tanto lo que ustedes pidan, el Espíritu Santo. Híjole. Oye, ¿sabes cómo lo pienso yo siendo papá y esposo? Yo no pido una casa para mis hijas. Yo les pido un hogar. Claro. Y lo más Por importante, esa plenitud de vivir las situaciones. yo no tengo hijos, pero yo creo que lo más importante es que los hijos entiendan que deben discernir sus vidas. Y entonces buscar no una casa, sino un hogar. No un carro, sino una forma de movilizarse en la vida que sea decente y que sea puntual. Y que uno pueda sentirse independiente, porque ese es el gran problema de la movilización. Yo que soy cura descarriado, siempre lo dije, un cura sin carro, yo sé lo difícil que es eso. Anda uno como mendigando con la gente que lo lleven allá o que lo lleven acá, feísimo. Pero tampoco uno puede pensar que la vida se realiza en un vehículo o en una casa. Lo que sí hay que saber es cómo pedirlo, porque Abraham no lo dice en la primera lectura. Pero hay que pedir el Espíritu Santo. Nosotros neotestamentarios Ah, sí. pedimos No, el Espíritu no, pero Santo. ¿qué está haciendo Abraham en la primera lectura? Intercediendo. Intercediendo. Oye, eso es capacidad de todo bautizado, todo ser humano, en nuestro sacerdocio Sí. común. Sí. Interceder Sí, sí. por los demás. Sí, a mí pedir por los demás. me ofende cuando los hermanos, algunos hermanos separados, aseguran que la Virgen no puede ser intercesora. Yo digo, qué brutos que son, qué brutos que se ponen. ¿Qué les das a tus hijos y los haces tan tontos, verdad? Porque María intercede como intercede cualquier cristiano. De ahí. Oye, y no les he preguntado, porque a mí yo sí es que sí soy malo en eso. No, yo no los perdón. veo, lo No, digo no, que lo yo dicen. cuando me dicen eso les digo, ay, ¿tu mamá ya se murió? Sí, ya se murió. ¿Y qué está haciendo en el cielo? Sí, pendiente de cómo está el chiquito. ¿Entiende cómo está el chiquito aquí de este lado del mundo? O sea, el texto de la primera lectura nos tiene que llevar a esa situación de cuánto puedo yo realmente interceder. Y a mí me sigue encantando, por eso sigo diciendo, El texto es mi superhéroe, Abraham. Sí. O sea, la franqueza con la que habla con Dios, mira. Y la sensatez con la que llega hasta el punto límite posible. Oye, pero ese punto límite tiene una razón de ser. Sí, a ver. 10 es el número mínimo para poder hacer sinagoga. 10 es el número mínimo de personas dispuestas a abrirse a Dios. En la cultura hebrea. Claro, entonces no podía pasar de 10. Ah, Y pero eso- hermoso ahora, cuando 2 o más. Claro, bueno, pero ya estos son los tiempos de Cristo. Pero a qué veces nos bueno. cuesta. Así porque nosotros no sé, pero los hermanos separados, vuelvo a mencionarlos, tienen una tendencia demasiado molesta para ir hacia el Antiguo Testamento con esa recurrencia y con esa majadería con que a veces uno dice, pero ¿qué es esta vaina? ¿Pero por qué tanto Antiguo Testamento? ¿Qué es esto? Pues la corriente pentecostal, o de mis Sí, queridos bueno, pero anglicanos y tienen luteranos. tienen No. que darse cuenta de que eso ya no puede ser, bueno, y también Calvino, ¿verdad? Ah, pero es que Calvino está por la ley. El Pero ojo Calvino por como- ojo y diente por diente. Claro, y ¿verdad? Calvino como dice que toda palabra de la Sagrada Escritura tiene el mismo valor, de ahí se embarca en una situación en la que tiene que llevar a apedrear a sus propios hijos si se portaran mal, ¿verdad? Exactamente. No podemos. No. Pero en todo caso sí es importante descubrir cómo, respetando las normas del Antiguo Testamento, Abraham no las sobrepasa, no las viola, ¿no? Se queda en 10
porque como dice el diácono Mauricio, 10 es el número mínimo de creyentes que pueden reunirse en sinagoga. Menos de 10 no se puede. En buen tico, ¿cuántas veces le pulsé a Abraham? Ay, la última, a mí me fascina la última. Voy a decir esta versión. Que no se enfade, mi señor. Si habla una vez más, es que qué mal le queda. O sea, Abraham está siendo Que tan él. Que tan mi señor no se enoje. él. Es decir, Sí, mira. que no me tienen paciencia, ¿verdad? Si hablo por última vez, ¿verdad? A lo mejor sean solo 10. Y uno se pone a pensar, pudo haber bajado a 5 porque tenía 2 hijas. Ah, pero es que acuérdate que las mujeres no cuentan. Lo siento, Sí, perdón. Abraham, renuncie. Renuncie. Hasta ahí llegó. Claro. Sí, pero uno no puede parar bueno, nosotros cristianos podemos de dos Quien o no más. renuncia, perdón, es San Pablo hoy todavía en los Colosenses. Ah, O sea, pero esa es que- comunidad, Pablo, Comunidad que nunca lo conoció, comunidad que estaba a unos 10 kilómetros de la Odisea. oye, y estaba cerca, ¿por qué no habrá ido? Bueno, yo no sé si Pablo estuvo en la Odisea. Creo que pasó. Bueno, le Que escribió. sí. Hay una carta, hay una versión, no sé Hay- si lo sabe, hay una versión de la carta a los Efesios, porque las cartas a los Efesios, hay versiones que circulan donde lo que hay arriba es carta de Pablo a los y hay una raya. Una rayita, no Es tiene como- destinatario. Es como una carta, Una como una carta carta unida. circular. Sí, es carta, y usted le pone el nombre a quién. Y hay una versión que dice carta de Pablo a los de la Odiquia, a los de la Odisea. Esta carta a los bueno, la Odisea está a 10, me acuerdo, yo estuve en la Odisea y desde la Odisea el guía me dijo, ve aquella montañita que se ve allá. Le digo, sí, esa es la Odisea, esa es Colosas. Eso es lo que queda Colosas. Y otra vez que pasé cerca de ahí le dije íbamos en carro y dijimos, vamos a Colosas. Y fuimos a Colosas y lo que hay es una montaña. La ciudad fue destruida por los musulmanes y lo que queda es una montaña tierra, de manera que no hay la Odisea todavía, no hay Colosas todavía. Pero San Pablo era como una especie de héroe para los las de Colosas, los de Colosas, y entonces nunca los visitó, pero sí les escribió esta carta maravillosa, ¿verdad? Que es una versión, ¿verdad? No es como a los otros pueblos que sí son 6 o 4 cartas integradas. Colosenses los expertos dicen que es una sola Un solo versión. texto, sí. Pero bueno. léela de tu texto literal. Hermanos, en el bautismo ustedes fueron sepultados con Cristo y con Él resucitaron por la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y de la incircuncisión de su carne, pero Cristo los hizo revivir con Él, perdonando todas nuestras faltas. Él canceló el acta de condenación que nos era contrario, con todas sus cláusulas, y la hizo desaparecer, clavándola en la cruz. Mi querido Joaquín Jeremías, refiriéndose a la carne acá, porque es contradictorio que Pablo hable de la carne acá, si ya le he dicho, tuvo un pleito en Jerusalén, ¿verdad?, de si se circuncidaba o no se circuncidaba. ¿A qué se refiere en esta expresión de la carne que utiliza? Todas las obras. Claro. La materialidad de sus vidas, y voy a decirlo así, la materialidad de sus vidas. O sea, lo que soy, lo que muestro, lo que testimonio. Entonces, si no estoy en el camino de la luz, el camino, la verdad, que es Jesucristo, voy a seguir testimoniando las tinieblas que afloran de mi ser, porque soy limitado. Soy limitado. Ya lo dijo Jesús, somos malos, pero en camino de perfección. Y ese camino de perfección lo tengo que hacer yo todos los días. Es un camino de perfección que parte de una certeza, Dios está conmigo. Y yo creo que eso es lo más importante para un creyente, para una persona que está metida en fe, que tiene alguna participación en la iglesia. La certeza es esa, Dios está conmigo siempre. Y por eso yo vivo en contacto como Abraham, en contacto permanente con Dios. Yo vivo en oración perenne con Dios. Alguna vez un ejercicio que me propusieron hacer, que es muy difícil, pero que uno poco a poco lo puede ir logrando, es vivir todo el día en la presencia de Dios. Eso es como
Esa es la clave. Los hebreos tenían esta habilidad, ¿verdad? Los hebreos, por eso es que hay tanta modificación o tanta involución del pueblo hebreo cuando se dedicaron a hacer sacrificios de animales y esas cosas. Es que trasladaron la presencia por la ausencia. Claro, y además se pasaron de la experiencia como al signo, y el signo se quedó muy corto. Todo signo siempre va a quedar corto. Siempre, Todo. sí, claro. Y hablando de un signo fabuloso, lo tenemos acá. Oye, por lo menos esta versión dice que canceló con nota de cargo, ¿verdad? Y la nota de cargo es la que está clavada en la cruz. En ningún momento dice que soy yo el que tengo que clavarme en la cruz. No, aquí lo que dice es canceló el acta de condenación, que me parece que se entiende mejor, porque ¿cómo dice ahí? Nota de cargo. Dios mío, ¿qué es una nota de cargo? Sí, que nos diga, Es un que nos lenguaje- dejen los ese es- administradores y no, contabilidad, los es- expertos en contabilidad. Creo que el lenguaje peninsular, que ese es el gran problema de esa traducción. Es el lenguaje peninsular. Ellos hablan maravilloso español, algunos. Pero. Bueno, los mismos se están quejando, ¿verdad? Ahora, Sí, se pero quejan eso todos es un los programa días. aparte. Sí. El gran asunto es este. Nunca Jesús dice que tenemos nosotros que clavarnos en la cruz. No, Nunca. porque Él murió por nosotros. Él murió, punto. Y nuestras situaciones están en la cruz, sí. Nuestras situaciones. Pero yo, No. esa carne que hace vida al reino de Dios, siempre tiene que ser expresión del amor. Sí, y eso es clave y es fundamental entender que esa, como es que se llama en lenguaje muy teológico, la sustitución vicaria, ¿verdad? El que tenía que morir era yo. Yo tenía que morir por mis pecados. Pero Cristo entró al juicio y dijo, disculpen, no. Yo pago. Él no es culpable, yo pago. Y aquí está mi sacrificio. Y Jesús se entrega por usted y por mí. Y uno se queda perplejo, pero debe reaccionar en la medida de esa entrega. O sea, si Él se entregó, yo debo entusiasmarme para vivir la fuerza de Cristo y entonces poder experimentar ese gozo de saber que el Padre está conmigo y que el Espíritu nos va a hacer encaminar, hacer, difundir, decir, hablar, cantar, actuar, bailar, lo que Dios quiera. Sí, y por eso yo debo pedirle a Dios que me dé su Espíritu Santo para que yo pueda discernir mi vida de la mejor manera posible. Y siempre pensando en los demás, que yo creo que eso es lo que se insinúa en la primera lectura. Bien común. Bien común, mundo mejor, bien común que en este momento, en este mundo en que estamos viviendo, tan horrible, en donde la gente jala para su saco cada vez más, y hay amenazas. Por ejemplo, el otro día leía que ahora estaban a punto los chinos de sacar la medicina para la diabetes. Estaba ya lista y que iba a salir. Entonces, en una página que leía yo decía que Estados Unidos nunca iba a aceptarla por el problema de la producción de insulina, que eso no solo es una riqueza para ese país, sino que además es una fuente de trabajo para mucha gente. Bien común. Bien común, ¿qué es mejor? Y el bien común es eso, ¿qué es mejor? ¿Que yo tenga diabetes y me inyecte todos los días? ¿O que alguien me diga, quedó absuelto de su diabetes? Oye, estamos aceptando la serpiente en lugar del pez. A veces. Yo creo que el ser humano ha llegado a tal grado de estupidización que muchas veces aceptamos la serpiente en lugar del huevo. Creo que es un huevo. Bien, ese es el domingo de hoy. Un domingo que nos llama a vivir la coherencia de Cristo, la certeza del amor de Dios en nosotros y la confianza puesta en Dios, de manera que pidan para que se les dé, busquen y encuentren, y llamen a la puerta y se les abra. Porque, como dice el Evangelio, el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. En conversión continua o continua conversión. Que es lo más importante para estar a la altura de ese amor con que Dios nos ama. Feliz domingo, feliz día del Señor. Ánimo. Tú eres paz en mis desvelos, tierno abrazo cuando tiemblo, eres vida, eres verdad. Tú eres luz en mi sendero, eres agua en el desierto.